De Arte y Artistas el podcast, un espacio independiente dedicado a la difusión de las artes plásticas y visuales en Ensenada, Baja California. Bueno, sean todos bienvenidos a este primer episodio de Arte y Artistas, el podcast. Bueno, antes de pasar en materia, déjenme comentarles que vamos a tratar de cada episodio en la entrada presentarles un proyecto local relacionado a la música. O sea, un proyecto gestado aquí en Ensenada, Baja California. En ocasiones será no gente, digamos, oriunda de aquí en Ensenada. Hay mucha gente de fuera que está haciendo muchas cosas muy interesantes aquí en Ensenada. Y pues vamos a aprovechar el espacio en eso, ¿no? Lo que escuchan de fondo, voy a hacer un poquito el volumen, es Maki, M-A-K y latina. Maki es Frida de la Sota y esta canción se llama Corazón de Autómata, que está contenido en el álbum Canciones de Cuna para Máquinas y es en colaboración con Katia Ruda-Metkin y es una producción de Lagunita Records. Esa es la canción. Y déjenme platicarles un poquito de Frida de la Sota, Maki. Ella es clarinetista clásico durante el día y solista electrónico durante la noche. Así es como ella se presenta. El proyecto Maki construye un mundo de capas electrónicas New Wave, música contemporánea y jazz, improvisando con el instrumento electrónico EWI, que son las siglas en inglés para un controlador MIDI de viento, y hace uso de diferentes instrumentos acústicos y máquinas, siempre en busca de la fusión de estilos como el New Wave, el jazz, la música contemporánea, pero manteniendo siempre su toque personal, experimental y vanguardista. Entonces, eso fue Maki con Corazón de Autómata del álbum Canciones de Cuna para Máquinas. Aquí en la descripción del podcast les voy a dejar todos los links a sus redes sociales, redes sociales donde pueden escuchar su música, descargarla, comprarla, si les interesa el proyecto, para que lo sigan. Todo aquí en la descripción del podcast. Y bueno, se las vamos a dejar aquí de fondo. Y ahora sí, bueno, pasando a lo que nos interesa, al podcast, al arte, a los artistas. Bueno, este primer episodio trataré un poco de dar los antecedentes del proyecto. Pienso que siempre es interesante tener esos puntos de partida, ¿no? Ver de dónde surgen los proyectos, por qué se están haciendo, de qué manera se están haciendo también. Entonces, espero yo que este sea el único episodio de este proyecto donde sea yo solamente hablando. La idea es tener invitados a lo largo de todos los episodios. Así que este episodio es la excepción nada más. Y bueno, quisiera platicarles un poco sobre el origen de este proyecto. O sea, por qué es que un podcast más, por qué de arte, por qué aquí en Ensenada. Y bueno, eso es lo que les voy a platicar. Y bueno, para hablar de este podcast, antes quisiera presentarme. Mi nombre es Sergio Robles. Soy estudiante de la licenciatura de Artes Plásticas aquí en la Facultad de Artes de Ensenada. Y bueno, esta es mi segunda carrera. Mi primera carrera es informática, que bueno, es un poco relevante para lo que voy a comentar más adelante. El inicio, bueno, yo inicié estudiando artes plásticas en 2015, 2016 más o menos. Ahorita estoy en últimos semestres y últimas materias, no espero. Pero bueno, digamos, el hecho que detonó ciertos cuestionamientos fue
la presentación de un libro precisamente en la Facultad de Artes. Eso fue en 2016, o sea, yo recién entrando a la facultad. Y el libro todavía lo pueden conseguir, Vigencia de la Materia, del maestro Álvaro Blancarte. Entonces, ese libro que presentaba en ese momento era un poco como un recorrido por su producción, ¿no? Que en ese momento pues eran poquito más de 50 años, ¿no? 5 décadas. Entonces, pues una producción bastante nutrida, ¿no? Pero a mí lo que, digamos, de alguna forma me impactó fue la obra en sí, que no era algo que yo había visto en otros lados, ¿no? Siempre cuando uno habla de artes, incluso gente que no está en el medio, tenemos ciertos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe quién es Picasso, quién es Van Gogh, saben que sus cuadros o sus piezas son caras, o sea, que generan mucho dinero. Y digamos, son los conocimientos que yo tenía antes de entrar a la Facultad de Artes. Pero ver ese trabajo en ese momento fue algo que digamos, me puso a pensar en qué otras cosas había en Baja California pasando en ese momento que yo no conocía. Y aparte pensaba, bueno, y como estudiante de artes, se supone que yo tendría que conocer todo eso, ¿no? O por lo menos que hubiera aquí algo que me hablara de todo eso. Y digamos que ese fue el cuestionamiento que me surgió, ¿no? En ese momento. Y yo me quedé con, pues tengo que hacer algo para darme cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, se quedó esa idea para en 2017 más o menos. Lancé un sitio de internet que se llama, todo lo pueden consultar, es www.dearteyartistas.com, como el nombre de este podcast. Y el objetivo en ese momento del sitio fue visitar las exposiciones que se dieran en la ciudad y documentarlas. De alguna forma era o es, porque sigue activo, pueden checar material y todo eso. Es mi pretexto para conocer qué es lo que se está haciendo aquí en Ensenada sobre arte. Entonces lo que yo intentaba era ir a la exposición, ver obviamente la obra, pero además platicar con el artista, ver, o sea, qué tanto se podía ahondar en la plática, ¿no? Sobre su arte, sobre los motivos, sobre los objetivos, etcétera, todo eso. Y digamos así transcurrió el proyecto algunos años, ¿no? Y bueno, de hecho ese proyecto después se convirtió en un canal de YouTube que también lo pueden consultar. Aquí en la descripción les voy a dejar todos los links. Y bueno, así es como ha estado funcionando entre página de internet donde se registra todo esto de acontecimientos relacionados al arte aquí en Ensenada y un canal de YouTube donde ya pasé digamos, a editar mis propios videos sobre exposiciones aquí en Ensenada también. Y una variante que yo estaba considerando antes de la pandemia, era visitar talleres de artistas. Visitar, entrevistar en el lugar donde se produce la obra. Lo que pasa es que yo pienso que las obras que ven la luz, que obviamente no es la totalidad, no es todo o digamos, no es lo único interesante. A veces el mismo proceso que llevan las piezas es una pieza en sí, o sea, es algo que se tiene que conocer también. Entonces esa era la intención antes de la pandemia. Obviamente pasó todo esto y pues se cayeron proyectos y a todo el mundo, ¿no? Y en todos lados, incluyendo de arte y artistas. Entonces ese fue lo que yo traía en mente antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, eso ahora se convierte en este podcast que están escuchando. Y bueno, ese es digamos, una de las razones principales que está viendo la luz este proyecto, ¿no? Básicamente, pues por pandemia, son las condiciones a las que todos estamos sujetos en este momento. A muchos, bueno, los que podemos, pues estamos trabajando desde casa. Hay gente que pues sí tiene que salir, obviamente con todos los cuidados y todo eso, ¿no? Pero bueno, básicamente de ahí viene este proyecto. O sea, simplemente es como la evolución natural de ese sitio web de arte y artistas, ¿no? Que ahora es un podcast.
Y bueno, hasta este momento todo es realizado por mí. Y aquí es donde es relevante que yo tengo la carrera de informática, pues que me permite acercarme a todas estas tecnologías pues de una forma pues muy natural, ¿no? Y ponerlas al servicio de esta otra, digamos, de este otro enfoque que tengo, ¿no? Que son las artes. Y bueno, ahora sí, el proyecto, ¿qué es lo que va a cubrir o de qué se trata esto? Bueno, la intención es que las entrevistas aquí van a ser charlas más casuales. O sea, en ningún momento trata de convertirse en algo académico, ¿no? Digamos, algo para educar de esa manera. Esto será más bien a manera de, digamos, divulgación artística. O sea, que quien acceda a este podcast encuentre contenido digerible, entendible, que le sirva de alguna forma ameno, pero sin caer tampoco en el chiste, ¿no? En algo que sea nada más como para reírnos o cosas así, ¿no? Y bueno, eso. Y el enfoque principal es el artista emergente. También, digamos, pues hay en escena artistas con mucha trayectoria, eso es, no se puede negar. Y por lo regular son quienes tienen los reflectores en los círculos institucionales, digamos, ¿no? Hablemos de un CEARTE, de un Casa de la Cultura, eh, y que ya digamos, esos apéndices del Estado, esas galerías, esos espacios, pues ya tienen su presupuesto para publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no los vamos a dejar de lado, lo que interesa a este espacio es lo emergente, ¿no? Lo que sucede alrededor de todo eso, que es muchísimo y muy interesante, ¿no? Y entre esos artistas, obviamente que vamos a buscar también esos que les mencionaba con trayectorias. También es importante conocerlos, registrarlos, que quede de evidencia, ¿no? En algunos casos hablaremos más sobre proyectos. Hay artistas que tienen proyectos en específico muy interesantes. Entonces, todo eso lo vamos a cubrir, ¿no? En ocasiones hablaremos digamos, de las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que más se va a hablar aquí. Pero además también todo lo que está alrededor de este quehacer artístico, ¿no? O sea, hay artistas, pero también hay gestores, hay curadores, hay críticos, hay promotores culturales, hay muchísimos actores dentro de este círculo del arte, ¿no? Entonces también a esos trataremos de acceder y pues extender invitaciones. Realmente este espacio es un espacio, como lo mencionamos al inicio del episodio, es un espacio independiente. Eso quiere decir que no hay ningún compromiso con nadie, o sea, nadie dice quién va a presentarse aquí, quién no, o de qué tipo de arte se va a hablar y de cuál no. Este es un espacio abierto. Obviamente estamos sujetos a tiempos, pero realmente todos están, todos están invitados y son bienvenidos aquí. Y bueno, este proyecto me parece importante también hablar de cómo se sostiene. Siempre hacer algo de este tipo pues te lleva inversión. Entonces, hasta el momento este proyecto ha sido sostenido por mí. O sea, la inversión de tiempo y la inversión económica ha sido solventada totalmente por mí. Y bueno, eso incluye pues el diseño digo, si checan la página, pues diseño de flyers, la programación del sitio, la administración, la división de video, el cubrir los eventos, etcétera, etcétera. Y ahora con esta nueva faceta de podcast, pues se vienen también otros gastos, ¿no? En parte equipo, en parte software. eh, y es por eso que voy a intentar, o sea, será una opción, ¿no? Para quien quiera apoyar el canal. Vamos a tener una página de Patreon, que igual aquí en la descripción del podcast les voy a dejar el link.
Pero es básicamente una versión moderna de un mecenas, ¿no? El mecenazgo, esos que patrocinaban artistas. Y en este caso Patreon maneja como niveles de acceso. Entonces depende de la aportación económica que tú quieras hacer, es el nivel de acceso que tienes a ese Patreon, donde hay beneficios para quienes se registren, ¿no? Y bueno, esos beneficios, entre, entre algunos otros, son, en caso de que quieras patrocinar digamos, este espacio y ayudarnos a solventar los gastos, te registras y depende de la cantidad, puedes obtener una camiseta de bienvenida con el logotipo de Arte y Artistas, que es el que están viendo aquí en la esquina. Acceso anticipado a los episodios. Estos episodios, si nos están escuchando versión audio, va a tener una versión en video, YouTube. Y lo mismo si están viendo YouTube, acuérdense que también vamos a tener versión en audio nada más en las principales plataformas de podcasting, Spotify, Google Podcasts, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre van a estar esas dos opciones. Van a tener acceso también a contenido detrás de cámaras. O sea, lo que ustedes van a ver aquí en las entrevistas es, digamos, el resumen o lo que pasó, lo que pasó en la primera etapa de selección, ¿no? Pero seguramente que habrá mucho material interesante que no va a quedar dentro de la entrevista, entonces ahí lo vamos a estar compartiendo. Y en ese Patreon también vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas mensuales. O sea, alguien que quiera aportar al proyecto, que quiera comentar directamente, ahí lo vamos a hacer. Además, quien se registre en Patreon va a poder recomendar artistas para las entrevistas, para las charlas, que eso es algo muy importante. Para estos episodios yo estoy partiendo de artistas que conozco. En algunas veces de manera personal, algunas veces conozco su trabajo. De hecho, a la hora de publicar este episodio número 1, ya estoy trabajando en los primeros 9 episodios de esta primera temporada. Entonces, es un universo de artistas, digamos, pequeño, o sea, los que yo conozco, pero seguramente que quien escuche conoce más y quisiera recomendarlos para la entrevista, para la charla. Igual, escríbanos, mándenos el nombre desde Patreon. Y pues nada, eso es Patreon y es una de las formas que vamos a tratar de solventar los gastos que como cualquier proyecto pues tiene este podcast, ¿no? Y hablando de eso, también vamos a tener patrocinadores por episodio. Y así que escuchen esto. Este episodio número 1 de Arte y Artistas, el podcast, es patrocinado por ProArte Ensenada. ProArte Ensenada es una tienda de materiales especializados para arte. Ahí puedes encontrar lo necesario para las distintas disciplinas, como pintura, dibujo, grabado, escultura, diseño gráfico y arquitectura, además de productos necesarios para la práctica artística en distintos niveles. Y si algún producto que necesitas no se encuentra en inventario, ProArte Ensenada tiene el servicio de productos bajo pedido. Además, ProArte Ensenada cuenta con más de 12 años atendiendo a los artistas, artesanos, estudiantes y entusiastas del arte ensenadenses, lo que los convierte en la opción indicada en cuanto a materiales de arte se refiere. ProArte Ensenada se ubica en la calle Cuarta entre Alvarado y Blancarte en la zona centro. Para más información, puedes contactarlos a través de sus redes sociales, en Facebook e Instagram como ProArte Ensenada o al teléfono 646-151-0397. Bueno, eso fue nuestro patrocinador ProArte Ensenada, nuestro primer patrocinador. Y bueno, también agradecer, ¿no?, que solo platicamos el proyecto, aún no teníamos el piloto del episodio, entonces decidieron apoyarnos y pues muchas gracias, ¿no? Siempre se agradece esa confianza. Así que ya saben, visítenlo en sus redes sociales, por aquí van a aparecer abajo en la descripción también. Y bueno, este proyecto, ¿dónde lo van a poder encontrar? Bueno, va a estar en Spotify, va a estar en YouTube. Tenemos una página de Facebook que la pueden encontrar como de Arte y Artistas también. Tenemos perfil en Instagram también de
Arte y Artistas. Acá abajo va a estar toda la información. Y si tienen comentarios, quisieran recomendar algo para el podcast, pueden escribir a sergio@dearteyartistas.com. Estas son las maneras de encontrar este podcast y de cómo contactarnos, además de comentarnos en Facebook o en Instagram, todos los vamos a leer. Si hay comentarios, preguntas, todos los vamos a contestar. Y bueno, hasta aquí este primer episodio de Arte y Artistas, el podcast. Esperamos que les haya gustado y no los haya aburrido. Y bueno, los siguientes episodios de aquí hacia adelante siempre será un artista invitado o un actor digamos, del ámbito artístico. Con actores me refiero a gestores, curadores, patrocinadores, etcétera, etcétera. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el episodio 2, donde seguiremos hablando de arte y de artistas.